Una cetona es un compuesto orgánico caracterizado por ser un grupo funcional carbonilo, unido a dos átomos de carbono, a diferencia de un aldehído, en donde el grupo carbonilo se encuentra unido al menos a un átomo de hidrógeno. El grupo funcional carbonilo consiste en un átomo de carbono unido con un doble enlace covalente a un átomo de oxígeno. El tener dos radicales orgánicos unidos al grupo carbonilo es lo que lo diferencia de los ácidos carboxílicos, aldehídos y ésteres. El doble enlace con el oxígeno es lo que lo diferencia de los alcoholes y éteres. Las cetonas suelen ser menos reactivas que los aldehídos, dado que los grupos alquílicos actúan como dadores de electrones por efecto inductivo. Nomenclatura. Para nombrar las cetonas tenemos dos alternativas. IUPAC, el nombre del hidrocarburo del que procede terminado en ona, por ejemplo, propanona. Tradicional. Citar los dos radicales que están unidos al grupo carbonilo por orden alfabético y a continuación la palabra cetona. Por ejemplo, metiletilcetona. Las cetonas en general presentan un olor agradable cuando son pequeñas, desagradable y fuerte cuando son medianas y son inoloras cuando son grandes. De hecho, algunas cetonas forman parte de los compuestos utilizados en la mezcla que se vende como perfumes. El punto de ebullición de las cetonas es en general más alto que el de los hidrocarburos de peso molecular comparable. Así, la cetona y el butano con el mismo peso molecular tienen un punto de ebullición de 56 grados y menos 0,5 grados respectivamente. La solubilidad en el agua de las cetonas depende de la longitud de la cadena. Hasta 5 átomos de carbono tienen una solubilidad significativa, como sucede en los alcoholes, ácidos carboxílicos y éteres. A partir de 5 átomos, la insolubilidad típica de la cadena de hidrocarburos que forma parte de la estructura comienza a ser dominante y la solubilidad cae bruscamente. La presencia del grupo carbonilo convierte a las cetonas en compuestos polares. Los compuestos de hasta 4 átomos de carbono forman un puente de hidrógeno con el agua, lo cual los hace completamente solubles en agua. Igualmente son solubles en solventes orgánicos. Punto de ebullición. Los puntos de ebullición de los aldehídos y cetonas son mayores que el de los alcanos del mismo peso molecular, pero menores que el de los alcoholes y ácidos carboxílicos comparables. Esto se debe a la formación de dipolos y a la ausencia de formación de puentes de hidrógeno intramolecular. La cetona que mayor aplicación industrial tiene es la cetona propanona, la cual se utiliza como disolvente para lacas y resinas, aunque su mayor consumo es la producción del plexiglas, empleándose también en la elaboración de resinas epoxi y poliuretanos. Otras cetonas industriales son la metiletilcetona, MEK, siglas en el inglés, y la ciclohexanona, que además de utilizarse como disolvente, se utiliza en gran medida para la obtención de la caprolactona, que es un monómero en la fabricación del nylon 6, y también por oxidación del ácido adípico, que se emplea para fabricar el nylon 66. Muchos aldehídos y cetonas forman parte de los aromas naturales de flores y frutos. De origen animal existe la muscona y la cibetona, que son utilizados como fijadores porque evitan la evaporación de los aromas, además de potenciarlos, por lo cual se utiliza en la industria de la perfumería. Efectos en la salud. Las cetonas son un tipo de ácido. Se acumulan cuando el cuerpo descompone la grasa para convertirla en combustible. El cuerpo quema la grasa si no puede obtener suficiente azúcar, glucosa, para usar como fuente de energía. Cuando el cuerpo quema demasiada grasa muy rápido, se producen cetonas. Las cetonas pasan de su flujo sanguíneo a la orina. Propiedades químicas. Reacciones de adición. Reacciones de hidratación de cetonas. Al añadir una molécula de agua, HOH, al doble enlace carbono-oxígeno, resulta un diol. Si se produce un diol con los dos grupos OH unidos al mismo tiempo, se le llama hidrato en la reacción de formación de estos. El grupo OH del agua se une al átomo de carbono
del carbonilo, mientras que el H al átomo de oxígeno, carbonilo. Adición de alcoholes. Al adicionar alcoholes a las cetonas se producen hemicetales. Como ejemplo de esta formación está la reacción entre la acetona y el alcohol etílico. No obstante, los hemicetales no son estables, tienen un bajo rendimiento y en su mayoría no pueden aislarse de la solución. Adición de amoníaco y sus derivados. Las cetonas reaccionan con el amoníaco NH3 o con las aminas para formar un grupo de sustancias llamadas iminas o bases de Schiff. Las iminas resultantes son inestables y continúan reaccionando para formar eventualmente estructuras más complejas. Del reactivo de Grignard. Reactivo de Grignard son compuestos organometálicos utilizados en numerosas reacciones orgánicas de síntesis. Al reaccionar dicho reactivo con una acetona, se forman alcoholes terciarios con cadenas carbonadas más largas que los compuestos carbonilos que los originaron. Al ser el reactivo de Grignard polarizado debido a la diferencia en la electronegatividad del carbono y del magnesio, ataca primero al oxígeno del carbonilo para después atacar al carbono carbonilo. Como resultado de esta reacción se obtiene un alcohol terciario. Halogenación. Se da la halogenación cuando una acetona está en presencia de una fase fuerte. La reacción de sustitución ocurre en el carbono contiguo al grupo funcional. No obstante, puede reaccionar más de un halógeno, sustituyendo los hidrógenos pertenecientes a la cadena. Obtención. Las cetonas se pueden obtener a partir de las reacciones químicas y las que se encuentran en la naturaleza. Respecto a las reacciones, los métodos más importantes son mediante la oxidación de alcoholes secundarios, ozonólisis de alquenos, hidratación de alquinos y a partir de reactivos de Grignard. Oxidación de alcoholes secundarios. Siendo el método más utilizado, los oxidantes que se usan son dicromato de potasio, trióxido de cromo y permanganato de potasio, diluidos en piridina o acetona. Las acetonas, al ser obtenidas mediante esta oxidación, son resistentes a una posterior, por lo que se pueden aislar de oxidantes con facilidad. Ozonólisis de alquenos. Se forman las acetonas mediante la ruptura de alqueno con ozonos, seguida de una reducción suave. La ozonólisis se puede usar como método de síntesis o como técnica analítica gracias a que los rendimientos son buenos. Hidratación de alquinos. Se le adiciona agua a los alquinos en los carbonos que contienen el triple enlace mediante catalizadores como mercurio y ácido sulfúrico. De esta manera se obtiene como resultado una acetona.